Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el libro de los Números y nos detenemos en los capítulos 17 y 18. Yo he escogido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 17, el versículo número 11, que dice: Moisés lo hizo tal y como el Señor se lo había ordenado. Un texto muy corto, apenas una línea. Sin embargo, hay tanto y tanto que está implicado en estas pocas palabras. La obediencia. La obediencia es parte de la adoración a Dios, el fundamento, el pivote sobre el cual gira toda la revelación de Dios, el pivote sobre el cual gira toda la experiencia humana de salvación. Obediencia. Cuando Dios le pide a la raza antediluviana un modo de adoración, un modo de relación con Dios, recordamos la actitud de Caín. Y la actitud de Caín está en relación a la actitud de sus padres, la desobediencia. Con buenos argumentos. Sí, evidentemente Caín tenía buenos argumentos a la hora de presentar la religión como él quería. Pero el hecho de tener buenos argumentos no nos da la razón a la hora de presentarle a Dios la adoración que Él reclama. Dios exige obediencia y nosotros debemos estar dispuestos a ser adoradores obedientes, de la misma manera que Moisés estuvo dispuesto a ser un adorador obediente, un dirigente obediente, un profeta obediente, en última instancia, un hijo de Dios obediente. El Señor quiere que nosotros vivamos una relación estrecha con Él y la única manera de que nuestra relación con Dios sea realmente estrecha es a partir de la obediencia. Lo hizo tal y como el Señor se lo había ordenado. Hace varios años, hablando en Marruecos con un musulmán en épocas del Ramadán, yo le explicaba que había cosas que yo no entendía y él me dijo: Roberto, no es cuestión de entender, es cuestión de que Dios lo manda y yo lo hago. A mí siempre me llamó mucho la atención aquella respuesta. Es más, me resultó admirable. ¿Por qué nosotros, los cristianos, no podemos tener esa actitud? El Señor exige obediencia y yo no cuestiono la voz de Dios, yo no cuestiono la voluntad de Dios, yo simplemente soy sumiso a la voluntad de Dios y vivo en obediencia. Evidentemente, yo podré encontrar muchas buenas respuestas a la negativa de querer vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no serán más que excusas humanas para vivir de la manera que yo quiero. Yo podré encontrar muy buenos argumentos para no hacer lo que Dios me manda, pero no serán más que excusas humanas para no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no me importa que lo que Dios diga sea lo mejor para mí, porque por encima de la voluntad de Dios está el capricho humano, mi propia voluntad, que no considera los argumentos de Dios, sino que simplemente dice: yo lo quiero hacer de esta manera. Si somos hijos de Dios, si somos verdaderos adoradores de Dios, entonces no vamos a poner sobre la mesa nuestra voluntad propia. No vamos a poner sobre la mesa nuestro capricho. Lo único que vamos a considerar es que el Señor lo ha mandado. Así que meditemos muy profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.